Profecías bíblicas. Tal como se ha mencionado en el segundo capítulo de este libro, una serie de libros relacionados con nuestra Biblia moderna fueron considerados inapropiados para ser aceptados oficialmente por la Iglesia Católica del siglo IV. Relegados a la oscuridad de las criptas y a las bibliotecas privadas, uno de los libros antiguos más fascinantes y quizás el más místico sea el del profeta Enoc. Con elocuentes descripciones de la creación, el linaje humano e información astronómica, tan detalladas que solo podían ser autentificadas con la tecnología del siglo XX, este antiguo texto se conoce como el Libro de los Secretos de Enoc. Encontramos referencias directas a este extraño texto en la obra del teólogo del siglo II, Tertuliano. En cartas recientemente recuperadas, nos explica que la escritura de Enoc no es tratada del mismo modo que el resto de las escrituras porque no está incluida en el canon hebreo. Estas referencias confirman que el libro de Enoc era considerado como una obra apta por los eruditos antes de las revisiones del Concilio de Nicea en el siglo IV. Las profecías de Enoc guardan una considerable semejanza con las de los profetas bíblicos posteriores a él, como Isaías y posteriormente Juan en el Apocalipsis. Enoc describe con tremendo detalle su viaje profético hacia el futuro a su hijo Matusalén, que anota la experiencia de su padre para las generaciones siguientes. Enoc, en un manuscrito descubierto en la Biblioteca Bodleian en 1773, comparte su visión de los cambios climáticos y celestes que predijo para finales de nuestro siglo. Matusalén, identificado como el séptimo hijo después de Adán, habla de las experiencias proféticas de su padre de un modo muy distinto a como lo hacía el profeta dormido, Edgar Cayce, cuando dice que Enoc hablaba con los ojos abiertos mientras tenía una visión sagrada en los cielos. Tras sus grandes visiones sobre nuestro futuro, Enoc afirmó haber oído todas las cosas y comprendido lo que había visto. Aquello no tendría lugar en su generación, sino en una generación que había de llegar en una época muy lejana a causa de los elegidos. En esos días, la lluvia escaseará, los frutos de la tierra se retrasarán y no florecerán en su estación, y en su estación los frutos de los árboles serán retenidos, el cielo permanecerá inmutable. La luna cambiará sus leyes y no será vista cuando corresponde. Justo después de la tribulación que describe para la tierra, Enoc narra una secuencia adicional de acontecimientos que encarnan una época de belleza, esperanza y futuro. En esta secuencia, que se presenta como si se originara en una visión diferente que hablara de un tiempo distinto, Enoc ve el anterior cielo partir y extinguirse y anuncia que un nuevo cielo aparecerá. Este antiguo patrón de adversidades, aparentemente seguido de la redención, se repite en todas las visiones de Enoc, así como en otras profecías que examinaremos. Quizá las revelaciones con más carga emotiva sobre los tiempos futuros puedan hallarse en la colección de visiones proféticas de los textos bíblicos modernos. Las profecías de la Biblia, que abarcan desde el destino de dirigentes específicos y jefes de Estado hasta las visiones globales del fin de los tiempos, continúan provocando fuertes reacciones en quienes las leen, miles de años después de que éstas tuvieran lugar. Las pistas sobre el poder, así como la confusión que rodea a tales visiones, que suscitan desde una curiosidad sin límites hasta un ardiente fervor, podemos hallarlas al revisar las modernas interpretaciones sobre las mismas hasta llegar a su origen. No es extraño descubrir, por ejemplo, que muchas de las profecías a las que hoy hacemos alusión no fueron escritas hasta algunos años después de que la profecía original fuera revelada, a veces incluso tras haber transcurrido cientos de años. Puesto que eran transmitidas oralmente, de generación en generación, no se sabe seguro si algunos libros proféticos fueron escritos por los propios profetas o por otros que usaban su nombre como metáfora en las historias. El libro de Daniel es uno de estos ejemplos. En la edición de la New American Bible, de la editorial Saint Joseph, el prólogo a Daniel afirma que este libro lleva este nombre, no por su autor, que en realidad es desconocido, sino de su héroe, un joven judío llevado de pequeño a Babilonia, donde vivió hasta el año 538 a.C. La introducción prosigue. El libro contiene historias que se originaron en las tradiciones populares y fueron transmitidas por estas, que narran las pruebas y los triunfos del sabio Daniel y de sus 3 compañeros. Esta interpretación contradice directamente la de otros expertos en la Biblia, como John Walvoord, que afirma, está claro que el libro dice ser producto de Daniel, pues se hace referencia a él en primera persona en numerosos pasajes de la segunda mitad del libro. También se menciona a Daniel en Ezequiel,
lo cual sería bastante natural puesto que eran contemporáneos. Incluso hoy, casi 2 milenios después de la recopilación de los textos, los expertos todavía han de llegar a un consenso incluso respecto a los aspectos básicos de algunos de los textos más sagrados. Para añadir más confusión al desciframiento de las profecías bíblicas, está la cuestión de la precisión de las traducciones con el paso de los siglos. A diferencia de algunas partes de la Biblia hebrea, que se sabe que fue copiada letra por letra con total exactitud durante al menos los últimos 1000 años, la Biblia occidental ha sufrido cambios. El Códice de Leningrado data del año 1008. Desde esa época, los eruditos están de acuerdo en que los 5 libros del Antiguo Testamento hebreo han permanecido inalterables muchos cambios. Incluso desde la fundación de Estados Unidos, hace menos de 300 años, las adaptaciones y traducciones de un idioma a otro han introducido cierto margen de error. Por exacta que nuestra recopilación de la historia, la genealogía y la sabiduría nos pueda parecer en algunos aspectos, no se puede interpretar al pie de la letra porque el texto cambia con cada traducción. Con frecuencia, sencillamente en un idioma no hay palabras que representen exactamente el mismo concepto y del mismo modo que se expresa en otro. En estos casos, los traductores hacen todo lo que pueden. Aquí es donde cabe introducir una aproximación de temas y conceptos en tales traducciones. La Biblia occidental, tal como hoy la conocemos, ha sufrido muchos de estos procesos, incluyendo una traducción del idioma egipcio altamente simbólico, que a su vez procedía de las lenguas originales aramea y hebrea. Un ejemplo de cómo la aproximación puede alterar sutilmente una traducción bien intencionada queda ilustrada en las palabras en arameo de la primera línea de la oración del Padre Nuestro. En inglés esta frase reza como el familiar, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, en el original arameo, la misma frase solo tiene 2 palabras, Agondebas Maya. No hay palabras en inglés que puedan expresar con exactitud estas palabras arameas. Los traductores han tenido vía libre para crear series de palabras inglesas que se aproximen al significado original. Una muestra de tales aproximaciones puede verse en las siguientes posibles traducciones de este ejemplo del Padre Nuestro, o otorgador de vida. Padre Madre del Cosmos, o tú. El aliento de la vida de todos, nombre de los nombres, nuestra pequeña identidad se disuelve en tu interior, y, resplandeciente, tú brillas en nuestro interior, punto. Todas ellas son traducciones válidas de las palabras originales y cada una expresa un sentimiento muy distinto para la intención del texto original. En este ejemplo, podemos ver que el tema siempre permanece presente, aunque las palabras cambien. Al igual que cuando hoy fotocopiamos un texto, muchas de las copias se parecerán al original, aunque hayan perdido claridad. En el último siglo de historia bíblica, ha habido muchas oportunidades de que se introdujeran errores que cambiaran el sentido original de los antiguos profetas. Hoy en día podemos escoger entre una serie de interpretaciones y traducciones, todas ellas satisfarán una necesidad especial y servirán a un propósito en concreto para cada lector. Un estudiante de la Biblia puede que elija la King James Version u otras como la New International Standard Version, The New Living Bible y la Saint Joseph Edition. Cada versión tiene su origen en la misma colección de rollos, libros, documentos y manuscritos aceptados por la Iglesia en el siglo IV. La profecía perdida. En las versiones modernas de las profecías bíblicas vemos una clase especial de textos visionarios identificados con nombres como el final del tiempo, los días finales o en aquellos días. En su conjunto estas obras se conocen como las profecías apocalípticas. Aunque con frecuencia se ha considerado que anunciaban una terrible época de oscuridad y cataclismos en el futuro del planeta, estas obras, de hecho, puede que estén enseñando a generaciones futuras algo de una naturaleza totalmente distinta. En la actualidad la palabra apocalipsis evoca en nuestra psique colectiva profundos sentimientos de tinieblas, desesperación y juicio. La palabra griega apocalipsis tiene una definición breve y aparentemente inocente. Sencillamente significa divulgar o revelar. Esto es precisamente lo que nos ofrecieron los antiguos profetas gracias a sus magistrales revelaciones sobre nuestro futuro. Revelaron posibles resultados basados en las condiciones de su tiempo y divulgaron sus descubrimientos a las generaciones futuras. El libro escenio de la Revelación, o del Apocalipsis, es un ejemplo de uno de esos libros.
Recuperado y traducido del idioma arameo nativo en que fue escrito, esta versión de la revelación es tan similar a las versiones canonizadas posteriores conocidas como la revelación de Juan, el Apocalipsis, que los investigadores y expertos sospechan que el manuscrito del Mar Muerto pueda ser la versión original de esta antigua visión de nuestro futuro. Consideradas por muchos como las profecías bíblicas más místicas, las visiones del apóstol Juan también describen algunos de los detalles más gráficos de las adversidades, como en cualquier otra profecía, antigua o moderna. La fragmentada naturaleza de la visión de Juan contribuye a lo que ya es en sí mismo un texto esotérico y profundamente simbólico. Durante la canonización de la Biblia en el año 325, parece casi como si se hubiera llegado a un compromiso respecto a algunos de los textos clave. En lugar de descartar por completo los manuscritos, fueron conservados como versiones editadas, condensándolos en un formato que se creía que era más asequible para los lectores de la época. El viaje, que se convierte en la revelación de Juan para las generaciones futuras, empieza cuando él pide que le saquen de su tiempo, le lleven al futuro y le permitan ver lo que posiblemente nos espera y el final de milenio. Juan describe su visión de caos, muerte, terror y destrucción, de una magnitud sin precedentes con detalles gráficos. Le pregunta a su guía angélico por qué suceden estas cosas, y éste le responde: el hombre ha creado estos poderes de destrucción. Los ha forjado de su propia mente. Ha apartado su rostro de los ángeles, fuerzas del Padre Celestial y de la Madre Terrenal y ha fabricado su propia destrucción. Tras presenciar estos hechos, el corazón de Juan se llena de compasión. ¿No hay esperanza?, pregunta. La voz le responde a Juan, recordándole las grandes posibilidades para el presente y para las generaciones futuras: siempre hay esperanza, para ti y para quienes fueron creados el cielo y la tierra. De pronto, la visión de muerte y destrucción se disuelve y aparece otro escenario, una segunda posibilidad. En lugar de un final para lo que toda la humanidad ha llegado a conocer y amar, esta nueva posibilidad ilustra un resultado de una naturaleza muy distinta. Pero no vi lo que les acontecía, mi visión cambió y vi un cielo y una tierra nuevos, pues pasaron el primer cielo y la primera tierra. Y escuché una gran voz desde el cielo que decía: no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor. Mientras la visión de Juan prosigue, este ve un tiempo de paz y de cooperación que engloba a todas las naciones del mundo. En esta época ya no hay más necesidad de luchar. Escucha cómo su guía le describe el fin de la guerra: ninguna nación blandirá ya su espada contra otra, tampoco aprenderá ya más la guerra, pues estas cosas ya pasaron. A través de estos pasajes y de otros similares, se nos ofrece un mensaje de esperanza. A continuación viene un tema que es familiar en otras profecías. Juan ha mostrado dos posibilidades para el futuro de la humanidad. Ambos resultados eran reales y los humanos pueden elegir cualquiera de ellos. La clave que quedó de nuestra oración masiva por la paz fue que el resultado conjunto vendría determinado por nuestras elecciones individuales. La capacidad de la gente que vivió en los tiempos de Juan de respetar las leyes de la vida fueron las experiencias que aportarían nuevos resultados, que desviarían la posibilidad de una destrucción. En cada visión, se le recuerda a Juan que la gente que vivía en aquellos días determinaría cómo iban a experimentar el gran cambio del futuro de la humanidad. Él pregunta qué ha de pasar para que ocurra el segundo resultado. Una vez más, la voz que guía sus visiones le responde: observa, hago de nuevo todas las cosas. Yo soy el principio y el final. Daré de beber al sediento del agua de la fuente de la vida. El que, recuerda, heredará todas las cosas. Los pasajes finales registran el reconocimiento de Juan de comprender lo que ha visto y el efecto que su visión ha tenido sobre él. He alcanzado la visión interior. He escuchado tu asombroso secreto. Mediante mi revelación mística has hecho brotar en mí un manantial de conocimiento, una fuente de poder, que emana aguas vivas, un torrente de sabiduría infinita. Hay otros pasajes en los rollos esenios que continúan describiendo con todo detalle la posibilidad de un tiempo en nuestro futuro en que habremos superado la necesidad de catástrofes para provocar un cambio. En ese tiempo, las condiciones que se habían cobrado la vida de los habitantes de la tierra ya no estarán. En el reino de la paz no hay hambre ni sed, ni viento frío ni caliente, ni vejez ni muerte. En el reino de la paz, animales y hombres vivirán eternamente.
Los profetas de la Biblia muchas veces describían resultados muy distintos para nuestro futuro, a veces incluso contradictorios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay diferentes visiones de las profecías para una misma época en nuestro futuro? ¿Cómo puede un profeta ver dos posibilidades diferentes para un mismo periodo de tiempo? A mediados de los 90, se descubrió una nueva herramienta profética en un formato muy antiguo. Puede que el cerrojo de tecnología del tiempo nos haya permitido curiosear a través de los ojos de este instrumento profético solo cuando hemos madurado lo suficiente para poder reconocer sus posibilidades.